Shabbat Shalom. Después de estas hermosas alabanzas, de este tiempo tan placentero de deleitarnos con nuestro Padre, continuaremos en el mismo deleite para estudiar ahora la parashá del día de hoy, que se llama Emor y significa diles. Diles, los que saben hebreo, es como una forma delicada de decirles, háblales, pero de una manera delicada. Y ya lo vamos a ver, está comprendida entre el Levítico Vayikra 21, del 1 al Levítico 24, 23. Y la Haftará, el complemento de los profetas, está en Ezequiel 44, del 15 al 31. Entonces, en ese primer capítulo, Levítico 21, se habla de la santidad de los sacerdotes y del sumo sacerdote que viene a ser la cabeza del sacerdocio. Pues habla de estas leyes relativas al templo, a cómo estas personas que estaban pues destinadas para servir a Dios tenían que preservar su limpieza, tenían que mantenerse o buscar una pureza para poder continuar en ese servicio al que es la fuente de la pureza, ¿verdad? Dios mismo. Y entonces habla de obviamente, dentro de muchas cosas, lo más contaminante que se menciona ahí es la muerte. Y siempre hemos escuchado ese dicho que dice el mundo, la Escritura no lo considera así, pero tan impura es la muerte que dicen en el mundo que hay remedio para todo menos para la muerte. Así lo han escuchado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que, pues fuera de lo que dice la Escritura, es definitivo. La persona se murió y no la volvemos a ver más. Pero las Escrituras, la Torá, la palabra de Dios, es el único libro en todas las religiones que habla de resurrección, que es ese destruir de la muerte o esa reversión de ese estado definitivo para los humanos, porque ahí sí ya nadie tiene nada que hacer en frente a la muerte, todos sucumbimos en algún momento como humanidad. Pero en las Escrituras hay un proceso de traer de vuelta a aquellas personas que murieron y está en todas las partes de las Escrituras, ¿verdad? De manera temporal. Y también está la esperanza de la resurrección de los muertos, que es eterna. Entonces allí vemos cómo en realidad la muerte no es algo que no tenga solución. Las Escrituras brindan la solución y se llama resurrección. En hebreo se le dice Tehiat Hameitim. Y en las oraciones que se hacen todos los días en el Sidur, hay una parte que habla de Dios como tú que resucitas a los muertos, que sanas a los enfermos. Entonces es algo que siempre ha estado allí. Y esa era parte también, si recuerdan, del conflicto que había en el judaísmo del segundo templo. ¿Se acuerdan que habían varias ramas del judaísmo? Fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, habían una cantidad y dentro de ellos habían subdivisiones y no, el rabino dice esto, el otro dice lo otro. Entonces habían escuelas rivales. En ese entorno, acuérdense que los saduceos no creían en resurrección ni nada de eso, y siempre había esa disputa con los fariseos, porque ellos sí veían la resurrección explícitamente en los profetas, ¿verdad? Acuérdense Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, es que ahí está, mira, está en el poco de huesos, y las Escrituras dicen que el Espíritu de Dios le dice al profeta que si ve ahí, que si esos huesos iban a vivir. Y el profeta le decía, solo lo sabes tú, Señor, entonces profetiza el Espíritu de Dios y que sople y venga sobre ellos y esos huesos van a vivir por palabra de Dios. Y entonces en ese ejercicio de la profecía, el profeta habla la palabra que Dios le mandó y cada hueso se juntaba con su hueso y después lo cubrió piel, lo cubrieron tendones y todavía estaba un cuerpo muerto, pero formado. ¿Qué faltaba? El aliento de vida. Dile al Espíritu y entonces van a vivir. Y él vio en profecía ese cumplimiento que siempre fue la esperanza de Israel. Entonces en las Escrituras, la solución a la muerte es la resurrección y siempre ha estado. Pero entonces en este caso se nombra como un caso de impureza muy grande, del cual los sacerdotes y el sumo sacerdote se tenían que guardar y solo había una excepción,
que era cuando muriera alguien cercano de la familia. Y recuerden que eso pasó con el mismo Aarón, cuando se murieron Nadab y Abiú. Pasó un suceso ahí, entonces no podían hacer en ese momento duelo, sáquenlos primero y después hacemos esto otro. Y aquí Dios da una provisión, hombre, si se muere un familiar cercano, pues ahí sí, tómense una pausa, hagan su duelo. Se entiende que ocurra esto y de eso se trata ese capítulo, ¿verdad? El Levítico 22, fíjese que todo lo que vamos a ver habla de santidad, santidad. Santidad de los que sirven en el templo, sumo sacerdote y sacerdote. Santidad de lo que se ofrece en el templo, las ofrendas. Entonces ese es Levítico 22, quién puede comer qué cosas santas y quién no. Y nos acordamos también de David, el rey, y las personas que estaban a su cargo y llegaron con hambre y eso no era lícito comer para ellos. Pero entonces eso también enseña otras cosas que están dentro de las escrituras que ya nos las habló, no me acuerdo si fue el hermano Yorli, el hermano Carlos o el hermano Armando, cuando decía que habían unos mandamientos que se podían suspender por causa de la vida, ¿verdad? Y eso lo sabe el judaísmo, después lo convirtió en un principio de interpretación que se llama pikuach nefesh, por causa de la vida. Tú puedes suspender todos los mandamientos excepto 3. Entonces, eso ocurrió en ese momento, ¿no? Estas personas estaban exponiendo su vida para proteger al pueblo de Israel de los enemigos de Israel, que ellos sí no les iba a importar que se podía comer y que no iban a matar a todo el mundo. Entonces, sigan, coman y después consagramos más panes. Pero este capítulo es respecto a eso, que no se podía ofrecer cualquier animal. Incluso ahorita que celebramos Pesaj, se nos decía que el cordero de Pesaj, o el corbán Pesaj en hebreo, tenía que ser sin defecto, de menos de 1 año, que no podía tener ni siquiera un pelito así, ni asado, porque entonces enseguida no era considerado como apto para ofrecerse. Entonces todo eso tenía que ver con la santidad de las ofrendas que apuntaban a la mayor ofrenda. ¿Cuál fue la mayor ofrenda? La que nos dio Dios a nosotros por gracia, para que nosotros se la entregáramos a Él. La única que podía ser acepta verdaderamente y tener efectos eternos. El Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, que no tiene pecado alguno ni defecto alguno. De la misma manera, en el capítulo anterior, sacerdotes y sumos sacerdotes debían ser perfectos. Y mire cuán difícil era para un sumo sacerdote presentarse en el lugar santísimo una vez al año. Esa preparación prácticamente era todos los 364 días del año. Ya está cerca el día, tengo que prepararme así, tengo que seguir estudiando la Torá, tengo que hacer esto y lo otro, tengo que tratar de librarme de los pensamientos malos, tengo que hacer eso y llega el día en el que me tengo que presentar ahí adentro para que Dios me permita salir vivo, y eso también va a ser una muestra de que Él aceptó ese perdón temporal. Eso apunta al Mesías Yeshua. Ningún ser humano aquí se puede meter en el reino de los cielos por su propia cuenta, por su propia justicia, y eso se vio en la Torre de Babel. Vamos a hacer un camino al cielo y vamos a hacer esto y lo otro y todos nos vamos a meter allá porque es que lo merecemos. Entonces, espérense ahí, confusión de lengua, se desbarató eso y se acabó. No van para ningún lado. O sea, el camino, la verdad y la vida la traza Dios de su gracia y su misericordia y la extiende al ser humano, y después le dicen: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él si quieren llegar a mí. No hay otro camino, no hay otro intermediario, que la virgencita no sé quién, que el apóstol tal, que el rabino tal, que los méritos de no sé quién. Nunca hubo tal cosa, sino que siempre estaba la provisión del único camino. Único es Dios y único su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Lo ha revelado aquí a través de Yehoshua, Dios salvando. Es Él mismo, no había otro que pudiera ocupar ese lugar porque inmediatamente se encontraba defecto. ¿Quién es el único? Porque es que las escrituras nos dicen: hasta en sus ángeles haya mella, dice el libro de Job, no sé si lo han leído. O sea, incluso los ángeles, tan es así que ¿qué pasó con la tercera parte de los ángeles? Se cayeron, fueron engañados y ahí quedaron. ¿Eso qué significa? No podemos depositar nuestra confianza en un hombre porque las escrituras nos dicen: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos depositar la confianza en un ángel porque es una creación de Dios y depende del creador.
Un ángel sensato dice, a mí no me adores, yo soy igual a ti, soy consiervo tuyo, adora a Dios. El ángel engañador se disfraza de ángel de luz y dice, adórame, ven. Haz esto y haz lo otro y te lleva a camino de perdición y te mata por allá con tu propia desobediencia. Entonces la santidad de las ofrendas es importante porque es el camino para acercarnos a Dios bajo sus propios términos, el camino que Él extiende. Después de eso, de la barrera que hay de aquí no pasarás a menos que vengas arrepentido porque si no te mueres. Acuérdense cuando Dios entrega las tablas de la ley y le dice a Moisés, o sea, pon gente con flechas ahí y pon límites y diles que si traspasan se van a morir. Entonces no era que Dios no pudiera fulminar a los ofensores, sino que Dios no quería hacer estrago en los seres humanos que Él sabía que se iban a impresionar por esa majestad que Él iba a demostrar ahí. Entonces, con una parte humana, Él garantiza que ellos no lleguen a sufrir la justicia de Dios, sino que vayan por el camino que Él trazó. No es por aquí, allí te vas a morir, es por acá. Entonces, después de eso, santidad de los sacerdotes y santidad de las ofrendas, Levítico 23, ¿de qué nos habla? De celebraciones, de fiestas, llamados de santidad, que solo se pueden cumplir habiendo surtido los pasos anteriores. Alguien que abra la puerta, por favor. En ese sentido, si recuerdan, acuérdense cuando ellos estaban esclavos en Egipto, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiestas, para que escuchen mis llamados de santidad y se acerquen a mí y disfruten conmigo y yo con ellos. Entonces, viene una nueva etapa en esa relación en la que ya se nos permite disfrutar de la presencia de Dios, que antes no se podía porque decían, no, primero arrepiéntete porque no te engañes, no creas que todo está bien entre ti y yo si no te has arrepentido porque no vas a escapar del juicio. Posterior a tu arrepentimiento y a tu caminar en santidad en virtud de la gracia de Dios, allí sí ven y gózate conmigo y yo contigo. Y eso es lo que se nos habla pues en todas las fiestas que ya conocemos, Pesas, panes sin levadura, el Omer Reshido, Gavilla Mesida, que va con el conteo hacia los 50 días o Pentecostés o Shavuot. Y pues después sí viene Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y la fiesta que está unida con Sukkot, pero es la culminación de todo, que es el 8º día o el día de retención. Y allí también está metido lo de la resurrección. ¿Qué retienes allí? El gozo, la plenitud, la perfección, la vida eterna. O sea, te quedas allí como congelado, en un estado de no te vas a descomponer más nunca. Eso es lo que más o menos está allí prefigurado y guardado dentro de esas celebraciones. Y después, el capítulo 24 habla de la iluminación del templo. ¿Se acuerdan de cómo tenía que utilizarse la lámpara, los panes de la proposición que estaban delante de ellos, que a veces hemos mencionado aquí? ¿Se acuerdan? Los panes del rostro. Y también nos habla del castigo de un blasfemo y de algunas leyes allí que Dios había puesto como restitución de algunas ofensas, ¿verdad? Entonces, ya con ese pequeño resumen y como vemos que hay una cantidad de temas, vamos a tratar de ver algo en particular respecto de la santidad con el reino de los cielos y cómo ese reino de los cielos del que habla el Mesías, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos está en medio de ustedes. Ese reino de los cielos ya se entendía dentro del judaísmo como una etapa preparatoria o introductoria a lo que viene siendo el Olam Haba, o el reino por venir, que ya es el estático. Entonces había el reino presente que está dañado por el pecado, por las tentaciones, por Hasatán, o sea, el ángel enemigo que se rebeló contra Dios y su séquito. Todo eso está aquí ahora mismo, el dolor, la pena, la muerte de la que hablamos, las impurezas, todo eso. Está el intermedio, que es una etapa de purificación y limpieza, de pasarlos de las tinieblas a la luz, venga para acá, pero todavía no estamos allá. Entonces estamos en una etapa intermedia en donde estamos mezclados. Y es como decía el mismo Yeshua, hombre, está la cizaña revuelta con el trigo. No vamos a arrancar una primero y otra después, esperemos a que den sus frutos y ya después sí,
unas para el fuego y las otras para el granero. Y eso es en lo que estamos ahora, así lo entendió el judaísmo y así lo explica también el mismo Mesías. O sea, no es que era un concepto que estaba dentro de la Torá, que el Mesías lo revela y ya lo termina de explicar de manera adecuada, y el judaísmo conservaba algunas de esas enseñanzas adecuadas, vamos a decirlo así. Entonces busquen Éxodo 19:1, antes de entrar en la propia parashá, para que veamos lo de la relación que hay entre la santidad del sacerdocio. Éxodo 19:1 al 6. Ahí está entonces la relación entre la santidad del sacerdocio, la santidad de las ofrendas, la santidad del templo y todo esto intencional de Dios de separar para servirle a Él, ¿verdad? Entonces dice: al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte y Moisés subió a encontrarse con Dios. Adonai lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hasta aquí esta introducción: yo soy su redentor, lo saqué de allá de la esclavitud, pero mire lo que viene ahí. O sea, la intención de Dios con una tribu del pueblo o con todo el pueblo. Era con todos. Entonces aquí dice Dios: ustedes me serán a mí un reino de sacerdotes y gente santa. Le está hablando a todo el pueblo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces la intención de Dios aquí se ve clara. ¿Qué quería el Señor? Todo Israel, todas las 12 tribus, todos los que se añadieron también, que salieron junto con Israel, me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Pero vemos a través del desarrollo de lo que pasó en las Escrituras que esa voluntad de Dios no se cumplió inmediatamente. No significa que se frustró y que bueno, ya, yo quería esto, pero me conformo con esto. Dios es perfecto, su voluntad permanece para siempre. Él tiene la paciencia que no tenemos nosotros. Y Él sabe que esa palabra sí va a cumplir. Todo lo que Dios dice se cumple, ¿sí o no? Sí. Y más si es sobre Israel y bendiciones que le está diciendo. Entonces en algún momento llegaría esto. En ese momento no llegó, porque vino lo del becerro de oro. ¿Y cuál fue la única tribu que se apartó y dijo: no, ahí no vamos a participar nosotros porque eso no le gusta a Dios? La tribu de Leví. Las otras 11 tribus hicieron un carnaval ahí: estos son tus dioses y tal, y empezaron a hacer un poco de cosas que no eran debidas, y Dios le dice a la tribu de Leví: santifíquense en la sangre de sus hermanos. Esto no está bien, y ellos hicieron juicio a nombre de Dios y quedaron separados desde allí, de manera que la intención de Dios se empezó a cumplir a través de una de las tribus, pero quedaron pendientes 11, ¿sí o no? Porque Él estaba hablando allá de todos los que Él sacó de la tierra de Egipto. Y de la tierra de Egipto no solamente salió Leví, sino las 11 tribus además de ellos. Ahora veamos 1 Pedro 2:9, donde vemos cómo esa intención sí se empezó a cumplir en algún punto de la historia con el mismo pueblo al que Dios había prometido. Y solo se pudo hacer a través del Brit Hadashah, o del pacto, ¿cómo dice? Renovado. Porque es que Dios renovó la misma promesa que dijo que estaba pendiente, listo. Aquí se empieza a cumplir a través de esto. Entonces dice 1 Pedro 2:9. Más ustedes, ¿a quién le estaba hablando? A los creyentes de la época que estaban en el pueblo, precisamente en Israel. Y ahí habían, al menos en Israel, en Judea, el apóstol Pablo, ¿de qué tribu era? Benjamín. O sea, él no era de Leví, no era de Judá, y entonces al menos está Judá y Benjamín, que no son Leví,
y ahí están, pero faltaban las otras tribus. Y dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está el llamamiento y está el cumplimiento que empezó a hacerse desde que se empezó a derramar el Ruach HaKodesh, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes Dios los tenía para que hicieran ese sacerdocio, pero no pudieron? Ahí estaban al menos Judá y Benjamín. Y entonces empezó a derramar, pero acuérdense que el Evangelio también nos dice que empezaron a venir también gentes de otras partes que no eran Israel y a las cuales Dios mismo, a través de Jacob, el que le dicen Santiago, dice a las tribus perdidas que están esparcidas en la diáspora, a las 12 tribus, paz a vosotros. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Los gentiles, que no eran considerados pueblo, y eso se va con Oseas, no sé si se acuerdan, a los que les dijo que no eran pueblo, les será dicho pueblo mío, a la no amada le dirá amada. Entonces esa parte del pueblo siempre Dios terminó diciendo, hombre, la revelación que no se había dado antes era que estas personas también eran parte del pueblo. De manera que se empezó o se continuó la voluntad de Dios y ahora todo el que tenga el Espíritu Santo por palabra de Dios y por promesa de Dios se sabe que es pueblo de Israel, de cualquier tribu que vengan. Y entonces allí empieza ustedes me serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa, y lo empieza a decir el Brit Hadashah. Le dice a los creyentes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Cuando se lo está diciendo así, se lo está diciendo a todos los que tengan el Espíritu Santo. Y entonces ahí vemos la obra del Mesías, que está en cumplimiento y de acuerdo a lo que tenía Dios estipulado como promesa para el mismo pueblo nuestro. Entonces, y también hay que revisar en la literatura judía de ese tiempo, estaba ese concepto que yo les dije, el reino de los cielos, le decían el Malhut Hashamayim. ¿Ya? Y ese reino sería inaugurado por el Mesías cuando viniera. Eso está en varios textos ahí del Talmud, de los Midrash, todo eso, ellos sabían. Entonces, mire lo que dice Juan 18, 36 al 37. Sí, sí, Juan. Vamos a ver dos citas en Juan. Primero Juan 18 y después vamos a Juan 17. Aquí está hablando Yeshua ante las acusaciones y le preguntan que si era rey, ¿se acuerdan? Y entonces dice Juan 18:36, respondió Yeshua, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Yeshua, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces ahí está dando claridad de que sí tiene un reino, de que ese reino no pertenece a este mundo. Cuando dice este mundo en hebreo es Olam Haseh, el mundo actual. Entonces el Mesías no se relaciona con ningún reino de este mundo porque todos esos reinos son contaminados, e incluso el reino de Israel, cuando Israel lo pidió, ellos dijeron, queremos un rey como los del mundo. Entonces por ahí ya empezó mal la cosa. Bueno, les doy un rey conforme a su corazón y ahí tienen. Después, estamos arrepentidos. Bueno, les voy a poner un rey aliviando ahí, que ese va a ser figura del rey verdadero, tengan al rey David. Y con todo y eso, David no era perfecto. Entonces ahí está también la santidad de las ofrendas, la santidad de los que sirven a Dios. Era necesario alguien que no fuera de este mundo, que no cargara con ese pecado inicial y con los subsecuentes de este mundo. Y cuando el Mesías dice, es que yo no tengo relación con este mundo, salvo lo que nos revela la Escritura, que es mucho más profundo. Cuando dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. No era que los judíos eran de él y los demás no. Porque en Juan, al principio nos está hablando, todo lo creó él. ¿Eso qué significa? Él es dueño de todo.
Entonces cuando dice a lo suyo vino, está diciendo al mundo entero vino y todo el mundo no lo recibió igual. Pero los que lo reciban del mundo, sean judíos o no judíos, a esos Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el Mesías nos está diciendo aquí, mi reino no es de acá. El que escuche mi voz va a recibir la verdad y la verdad los hará libres. Y entonces pasan de un lado al otro en este lugar temporal, porque hay otra oración que hace el Mesías de nosotros los creyentes. Yo no te pido que lo saques del mundo. O sea, estamos en el Olam Abba los creyentes. Hay gente que todavía está en el mundo presente, en este mundo decadente, y viven por esas reglas, y entonces, no, lo que diga el mundo, para donde va Vicente, para donde va toda la gente, entonces carnaval, carnaval, Navidad, Navidad, borrachera, borrachera, no sé qué, y siguen en ese mismo camino. Y dentro de este mismo mundo Dios abrió un espacio para repudiar esas cosas y llamar a arrepentimiento a esas personas. Eso es el reino de los cielos, y por eso el Mesías lo podía decir. El reino de los cielos está en medio de ustedes porque Él es la cabeza de ese reino, Él es el principal. Y ese reino está en medio actuando ahora mismo. Por eso es que dice, ustedes son la sal del mundo, la sal de la tierra. Si ustedes se quitan de aquí, es como cuando Dios le decía a Moisés, apártate, apártate. Yo quemo todo esto y de ti saco. Eso va a pasar en algún momento. Cuando dice que en las escrituras que se van a cerrar las puertas de la misericordia, y entonces ahí sí Dios va a derramar todo su juicio, que es lo que les decía, la cizaña al fuego, y los otros van a ser transformados y van a ser guardados en el reino perdurable que está en el mismo reino de los cielos, pero ya el mismo reino de los cielos se va a trasladar completamente al mundo por venir, y se cerraron las puertas de la misericordia y ya no va a haber más oposición, ni más pecado, ni más dolor, ni más muerte, ni impurezas. Entonces, ahora vamos a Juan 17, 14 al 18, perdón, Juan 17, sí, 14 al 19. Búsquenlo y ya lo leemos. Era la oración que les mencioné ahorita. Dice, yo les he entregado tu palabra. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la constitución del reino de los cielos. Ya, y es eterna, y por eso es que va a permanecer. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Entonces aquí está el conflicto de que estamos aquí pero no pertenecemos acá. Como tampoco yo soy del mundo, lo que le había dicho a Pilato, yo tampoco soy de acá. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. O sea, estamos vinculados con Él en un vínculo que no se puede destruir. Eso lo dice el mismo Mesías. Dice que ni potestades ni nada creado podrá separarnos del amor de Dios que es en el Mesías Yeshua. Entonces dice después algo muy importante, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta y está conectado con la parashá. ¿Qué se nos pide a nosotros después de haber sido trasladados de las tinieblas al reino de los cielos? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. O sea, nos están diciendo que nosotros debemos estar embebidos de la Torá, de la verdad que es la palabra de Dios. No hay otra verdad. No, el comentario de fulanito, el comentario cristiano de tal, el comentario mesiánico no sé qué, el rabino tal. Eso no es la verdad. Buenos comentarios en algunos de los casos, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Lo demás va a ser probado al fuego, y entonces ¿qué se va a encontrar? Hombre, esto sí era palabra de Dios, táquete. No era palabra de no sé quiéncito. Lo otro era palabra de no sé quiéncito, pero eso se lo inspiró Dios, entonces gracias a Dios. Y lo otro que estaba diciendo de más, eso no era, se quemó, se fue. Entonces nuevamente el 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Después dice el 18, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, el ejemplo que nos dejó, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Mesías cuando estuvo aquí ¿qué le decía a Juan el Bautista? No, pero es que tú eres el que, yo sé que tú eres el que tienes el Espíritu Santo, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Es menester,
es necesario que cumplamos con toda justicia, incluso si tú sabes que yo soy la fuente de la purificación. Cumple con eso porque yo lo estoy haciendo para que ellos hagan lo mismo que yo hice. El que dice que le ama, 20,000 veces lo hemos repetido, debe andar como él anduvo. Y no es que vamos a extraer esta verdad espiritual que está aquí para poder desechar el mandamiento tal, es lo que están diciendo en realidad. Imita al Mesías y ya. O sea, pierde, no. Pero no, lo que pasa es que en las Escrituras el Mesías se congregaba conforme a su costumbre. El día de reposo fue a la sinagoga, se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Domingo, vamos a extraer la verdad espiritual de reunirnos y descansar un día de la semana, pero yo no quiero que sea el sábado, porque eso es de los judíos y tal. Si tú amas al Mesías, imítalo y vas a ver las bendiciones de obedecerle y vas a ver también el resultado de hacerle caso, de santificarte. No tiene pierde, no discute con nadie y vas a hacer lo que él hizo. Pero es que yo quiero, eso es tuyo. Y ahí está la cuestión. Es necesario que yo mengüe para que el Mesías se magnifique en mí, me saque todas mis impurezas y así yo me purifico y me santifico y Dios me empieza a utilizar más. No es que yo sea perfecto, no es que usted sea perfecto, pero aspiramos a una relación perfecta con Él. ¿Por qué si es perfecto ese vínculo? Porque Él es el que lo extendió y lo trazó. Yo soy el que necesito de ese vínculo perfecto para poder pedir una purificación inmediata de mis pecados y preventiva también. No quiero pecar, Dios mío, ayúdame, pídeme y yo te doy la fortaleza. Ven, vamos a fortalecer esa relación y así se va el camino del creyente. Santifícate. Entonces, nuevamente, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Y eso es lo mismo que leemos en Levítico 22:9, búsquenlo. Mientras lo buscan, voy a leer el 19 de nuevo. Por ellos me santifico a mí mismo. Lo está diciendo el Rey de los santos, imagínense. El que no necesita hacerlo. Yo me santifico por ellos a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. El que dice que me ama, guarde mis mandamientos. El que dice que me ama, debe andar como yo anduve, dice el Mesías. Levítico 22:9 dice, guarden pues mi ordenanza, no sea que carguen con algún pecado cuando la profanen. Eso no es una amenaza. Mis instrucciones son perfectas, son infalibles. Obedézcanlas para que no les vaya mal. Yo sé que si las desobedecen les va a ir mal. No es si te equivocas te doy, sino no. Si te equivocas te puedes hacer daño. No quiero que eso pase. Esa es la perspectiva real. Y por eso es que ahí lo está diciendo, guarden mi ordenanza, es un consejo amable. Mi ordenanza no, dice, no sea que carguen con algún pecado cuando la profanen y mueran a causa de ello. ¿Qué nos está previniendo? De la máxima impureza que es la muerte. Y la Escritura dice, yo no quiero que cojan la muerte y mueran, escoge la vida, vive. Y mire lo que dice al final, yo soy ¿quién? Adonai, Jehová o Yahvé, como le quiera decir, que los santifico. O sea, ¿quién es el que al final está haciendo la obra de santificarnos? Es Dios. Y nos invita a que seamos copartícipes de eso, a que al menos tengamos ganas. Si es que no tenemos fuerzas, es que yo flaqueo, Dios mío, pero hombre, en su debilidad Dios se fortalece. Pídeme y yo te doy fuerzas. Vamos a caminar juntos. Y entonces no vas a resbalar para caer para siempre. Él mismo te levanta. Busquen Hebreos 4:14. Ya está establecido y entendido que los creyentes en Yeshua no somos de este mundo, que somos reyes y sacerdotes para el Señor nuestro Dios, que tenemos un sumo sacerdote para siempre, que está ordenado según el orden celestial de Melquisedec. Vamos a leer eso para que veamos, porque todo sigue igual. Hay un sumo sacerdote vigente hoy en día, Hebreos 4:14, que nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, porque es que aquí está un título que ustedes han escuchado cuando el judaísmo le dice Moshe Rabbeinu. Moshe nuestro maestro,
Bueno, ellos le dicen gadol o grande, a alguien que sobresale en su propio oficio, en sus propias tareas que Dios le designa. Entonces aquí dice, no hay un sumo sacerdote cualquiera, nos dice, tenemos un gran sumo sacerdote, o sea, lo exalta por encima del propio título que ya de por sí es, imagínense, solamente una persona lo podía tener aquí en el mundo. Y acá en la tierra ya nadie puede tenerlo porque Él es eterno. O sea, no es que alguien venga después a decir, bueno, ahora me toca a mí. Ya no hay más. Ese es el último y único y eterno sumo sacerdote valedero hoy en día. Y lo dice la Escritura, tenemos un gran sumo sacerdote. Por eso que es igual lo que acabo de decir, es lo mismo para las ofrendas, sacrificios. Ya no hay algo mayor al Mesías para entregar, ya no pueden venir más sacrificios posteriores a Él, porque serían una afrenta. Ya no, faltó un poquito, Señor, y tal, imagínense. Teniendo un gran sumo sacerdote que dice que traspasó los cielos. O sea, eso es infinitamente más difícil y más complicado que meterse en el lugar santísimo una vez al año. Imagínense eso, porque yo siempre les he hecho la alusión de que el lugar santísimo es como una embajada del cielo aquí en la tierra, pero el propio cielo, el reino de los cielos, ya es otra cosa. Es decir, aquí pueden pasar cosas, ¿no? Que le tiraron una bomba a la embajada de X país aquí, y el país, ¿cómo así que no sé qué? Y mandan, pero vaya usted y métase en el propio país, es más difícil. Entonces aquí dicen que este gran sumo sacerdote no entró en el lugar santísimo, traspasó los cielos. Y no es ni siquiera, ¿no? que con un avión, una nave espacial, o sea, se metió en el reino de los cielos, donde no les es permitido entrar a nadie. ¿Se acuerda cuando el Mesías hablaba? Yo soy la puerta. Los que vienen detrás de mí son ladrones y salteadores y siempre se quieren voltear la cerca, que no sé qué. Vaya y vuélesela para que vea lo que pasa. O sea, en las Escrituras nos dicen, apenas Adán y Eva cayeron, nada más 2 querubines con unas espadas de fuego, el que se meta por acá lo despedazo. Se acabó, cuidado. Y con todo eso, y se perdió esa relación y ya ni se podían ver. Pero nadie se podía acercar por allá. Entonces aquí nuevamente un gran sumo sacerdote traspasó los cielos, Yeshua el Hijo de Dios. Ese título es el mismo que le dijeron los demonios, los gadarenos, cuando, ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Todavía no ha llegado el tiempo para que tú nos atormentes. O sea, ese título no es cualquier hijo de Dios, así que ni hijo de Dios acá humano, ni hijo de Dios los hijos de Dios ángeles. Está hablando de uno solo. Te dice, ¿qué tienes contra nosotros? Aquí dice, traspasó los cielos, Yeshua el Hijo de Dios. Entonces nos invita a retener nuestra profesión. ¿Qué profesión tenemos? Acabamos de leer, sacerdotes y reyes para Él. Entonces dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, esto es algo por lo que ningún sumo sacerdote del mundo acá pasó. Pero Él sí en todo excedió hasta lo sumo sus deberes. Y dijo, yo entiendo qué es lo que tú estás pasando ahora. Yo sé porque a mí me tentaron en esto, pero aquí hay poder para derrotarlo. En mí está muerto ese pecado. Pídeme que yo lo tengo acá la solución. Habla conmigo. Y ahí está. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero aquí viene lo más maravilloso, pero sin pecado. No se confunda, tentado en todo no quiere decir que en todas pecó. Entonces, el que peca y reza empata o no importa nada, sin pecado. Por eso era la santidad de las ofrendas, la santidad del oferente, la santidad del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Todo eso de lo que está hablando Levítico y esta parashá de Emor, en Yeshua están levantadas. Entonces dice... Él se compadece de nuestras debilidades, no tiene pecado, y dice el 16, mire lo que dice tan bonito, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro, es lo que les decía. Él nos entiende, nos compadece y nos invita a que nos acerquemos a Él. Por eso es que el vínculo que yo les digo es perfecto, porque viene de Dios y desciende a nosotros con gracia. Y no es que, es que yo tengo que ser perfecto para acercarme a Dios, me falta alejarme de ese pecado. Ese es un engaño de la carne y del diablo, y ahí te quedas para siempre, porque nunca vas a poder derrotar un pecado, por grande o pequeño que tú creas que sea, sin la ayuda de Dios. Entonces uno tiene que presentarse tal y como está, porque Dios ya lo conoce a uno. No es necesario adornarse de cosas. ¿No? Yo soy un pecador, Señor, ayúdame. Y ahí está, hombre, eso era todo lo que yo quería que tú me dijeras. Aquí está la gracia, el poder, pum, la misericordia, y enseguida vas a caminar en gloria y vas a servirme acá, y olvídate de tu vida pasada y ni siquiera la vas a anhelar. Entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y vamos a alcanzar misericordia, gracia y oportuno socorro, ayuda. Ahora busquen Levítico 21:1. Porque esto es importante. Hay algunos que interpretan, pero como es que estamos en el nuevo pacto, ya no importa. Ya no tengo que hacer esto. Lo que les decía de vamos a extraer la enseñanza espiritual y el mandamiento lo botamos a la basura. No, aún hoy en día debemos guardarnos de contaminación. Entonces vamos a ver cómo se puede aplicar lo que dice las Escrituras. En Levítico 21:1, vamos a leerlo hasta el 6. Vamos a ver qué dice. Adonai dijo a Moisés, este es como inicia la parashá, habla, y este es el Emor, como se llama. Habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, a no ser que por un pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella puede contaminarse. Esto, como vemos, las exigencias de santidad se van volviendo más estrictas a medida que uno se va acercando más a Dios para servirle. Entonces, eso sigue igual hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la santificación, buscar el querer servirle a Dios de una manera especial. Entonces vamos a ver qué dice el verso 4. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose impuro. No harán tonsura en su cabeza, ni raerá la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, santos serán. Entonces ahí está el por qué uno tiene que guardar santidad. Entonces la santidad donde salen las Escrituras, y un ejemplo de cómo se guarda ahora, porque hay que entender que sí tenemos que guardar santidad, que sí tenemos que buscar purificarnos, pero hay que saberlo hacer también. Obviamente hay estos mandamientos que están refiriéndose al templo, a los sacerdotes y a todo eso. Y si bien somos sacerdotes y reyes para Dios nuestro Padre, ¿a dónde está el templo ahora mismo? El templo literal, refiriendo así como era, es el mismo Yeshua, el Mesías, o sea, Él está en los cielos. Y donde Él habita, ese es, digamos, el templo, como cuando Él traspasó los cielos. Vamos a hacer una analogía allí, de manera que en el reino de los cielos no va a haber llanto, ni lágrimas, ni dolor. Es lo que nos dice Apocalipsis, Revelaciones, ¿cierto? Entonces, eso es algo que yo me acuerdo, pero es que ahora mismo nuestros seres queridos nos duelen, ahora mismo es esto y ahora mismo lo otro. En la Torah está. Cuando tú te ibas a casar, acuérdense, si un hijo de Israel quería casarse con una persona que venía de otra ciudad, etcétera, que había sido colonizada, había la posibilidad de casarse voluntariamente. Y decía las Escrituras que la mujer tenía que llorar, hacer duelo en ese momento por su familia, por su padre y su madre, y después que estuviera lista, se afeitaba, quemaba todo eso, y entonces tenía dos explicaciones. La química, hombre, si habían piojos, había cualquier cosa, la parte normal quedaba limpia y purificada,
y la parte espiritual o simbólica a la que apuntaba era el nuevo nacimiento. Una persona que es como un bebé cuando nacen así todos, sin pelito y sin nada, un nacimiento nuevo que solo podía dar Dios. Entonces, cuando eso ocurría, ya había pasado y tenido lugar el momento del duelo, pero voluntario, y ahora iba a formar una nueva familia y un nuevo vínculo. Entonces eso pasa en las Escrituras también. Nosotros ahora es que tenemos, o sea, y no les estoy diciendo hagan duelo por su familia incrédula, todo lo contrario. Este es el momento para predicarles, para compartirles a tiempo y a destiempo, dice la Escritura. Ya después que venga la resurrección, allí ya dice, no habrá más lágrimas, ni más clamor, ni más dolor. Y en ese momento dice la Escritura que Dios enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. No sé si es el último duelo o lo que sea, pero de ahí en adelante ya hay una separación máxima, total. Entonces ahora mismo es cuando uno puede hacer todos los esfuerzos posibles con la ayuda de Dios y a tiempo y a destiempo predicar para que obviamente Dios haga la obra en nuestros familiares, ¿verdad? Y si no, ya al final Dios es el que nos va a consolar directamente y nos va a quitar el dolor y el llanto, como dice las Escrituras, por promesa. Entonces, así es como se aplica esa parte de no contaminarse por un muerto, de no sé qué, a menos que sea una persona cercana. Hombre, la última lágrima será antes de entrar en el reino físico allá, que sí, apartará las ovejas de los cabritos. Y hombre, hijos, o sea, ellos tuvieron su oportunidad, así como ustedes la tuvieron y pisotearon la sangre del Mesías. O sea, ellos voluntariamente siguieron al enemigo de Dios y ya no podemos guardarles más. O sea, ya se cerraron las puertas de la misericordia, vino el juicio. Mientras estén abiertas, aprovechen. Ahora cuando tienen que preocuparse por su familia, por todos, para predicarles, para hablar de la palabra de Dios. Pero es que se volvieron fastidiosos, aleluya. Sí, pero eso es cuánto te amo yo a ti. Cuánto te amó Dios a ti que te insistió y te habló por el de la calle, el que se montó en el bus y el que ahora viene ese aleluya hasta que un día caíste. Sí. Y así Dios también nos puede usar a nosotros con nuestros seres queridos y con los que no conocemos en la calle, etc. Pero esa es una manera de entender esto. No se contaminarán como cualquier hombre de su pueblo haciéndose impuro. Eso lo tenemos claro. Una manera de contaminarse no haciéndole caso a los alimentos que Dios dice, esto se pueden comer, esto no se pueden comer, pilas y tal. Bueno, ¿y eso en qué retribuye la salud? Hay una cantidad de enfermedades hoy día que la gente no sabe todavía por qué salen. Y es muy posible que sea por no hacerle caso a lo que Dios dice. Porque al menos yo sé de dos que pasaban antes que no se sabía y se descubrieron hace, ¿qué? Como 15 años más o menos, de la cistisarcosis y estas cosas, y estaba en la Escritura, no te comas el cerdo, y se moría la gente por eso y no sabían ni siquiera que era por eso. Dios nos cuida de muchas maneras a través de sus mandamientos. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Ese se puede cumplir todavía. No te hagas esa tonsura en la cabeza, como se hacían los monjes franciscanos y también otros indígenas. Eso era para los dioses de ellos, el sol, yo no sé qué cosa, pero Dios dice, ni me lo recuerde, con eso sacrificaban niños, no te hagas esas cosas. La punta de la barba, hay gente que hace unas pezuñas, unas vainas ahí que parecen chivos, todo eso. Y la mayoría de los que iniciaron esa cuestión eran nórdicos y gente que se hacía cosas a nombre de los dioses, etcétera. Entonces ya eso va acompañado de cosas de idolatría. Ni en su carne hagan rasguños. Ahí están los tatuajes y todo eso. Sí, o sea, los tatuajes en realidad son laceraciones y te dejan cicatrices y te inyectan tinta, todo eso. Y fíjese que tiene implicaciones médicas. Un tatuado no lo dejan que done sangre porque y yo creo que también les afecta químicamente. Hace poco estaba viendo algo, pero hombre, no te hagas eso. Eso equivale a la casa cuando le da ¿cómo es? Sararat, ¿se acuerdan? Lo que se traducía por más o menos, ¿no? En la Biblia está lo de la lepra. ¿Se acuerdan que le podía dar lepra a las casas?
Exacto, una plaga ahí. O también equivale a lo mismo que hicieron los hijos de Israel con el templo, porque es que la Escritura dice que nuestro propio cuerpo es como un templo. Cuando los hijos de Israel hicieron dibujitos y pusieron ídolos y después tapaban las paredes y hacían idolatría, todo eso está conectado con eso también. O sea, a nosotros no se nos permite hacer esas cosas. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios. ¿Por qué? Porque ustedes le sirven a Él, reyes y sacerdotes, entonces tratemos de purificarnos. ¿Qué dice Números 19, 14 al 16? 19, 14 al 16. Para ver lo de la impureza de la muerte. Números 19. Del 14 al 16. Ya lo tienen. Señor. Bueno, dice, esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Mire cómo era de contaminante la muerte. Y eso hasta pasa el día de hoy. Dice, esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Cualquiera que en campo abierto toque a algún muerto o espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días quedará impuro. ¿Qué está diciendo la muerte? Y es así, o sea, usted ve una persona muerta y huele horrible y uno dice, uy, y eso tiene la capacidad de contaminarlo a usted también, físicamente hablando, le puede traer enfermedades, etcétera. Y a nivel espiritual, ¿qué es lo que dice Romanos 6:23? Si quieren no lo busquen, que ya ustedes se lo saben. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en el Mesías Yeshua, Señor nuestro. O sea, ahí está la contraposición a la gracia, a la misericordia, a la bendición de Dios. Y nos dice que la muerte es la paga del pecado. O sea, que no es que la muerte sea buena. En algunas culturas, la muerte y tal es el camino para llegar a Dios. Mentira. Eso se lo han creído algunos hermanos también. Y no, que se murió, está en la presencia del Señor. O sea, la muerte es el camino a Dios. Y no es así. Yeshua mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, ¿cómo llegó Yeshua al Padre cuando estaba como humano? Después de morir o después de resucitar. Entonces la resurrección es la que es el camino a Dios. No es la muerte. Amén. Dios es Dios de vivos y no de muertos. De manera que el camino para llegar a Dios es a través de la vida, no a través de la muerte. Entonces, miren Oseas 13, 1 al 3 y después ven el versículo 14. Para que veamos cómo Dios va a restaurar esa relación rota, porque la muerte es ya el último resultado de romper esa relación con Dios. Oseas 13, 1. 13, sí. 13, 1. Ah, no hay 13. Bueno, dice así, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. O sea, están diciendo un grave pecado que es la idolatría. Ahora miren el 14, el verso 14 que dice, después de toda esa idolatría que lleva a la muerte, Dios dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y aquí viene una amenaza de Dios a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. O sea, está hablando de que Él es la destrucción de la muerte misma. Y el Mesías ya le brindó una herida incurable. O sea, es como decir, se me escapó uno y ya nunca más lo voy a poder coger. Este que resucitó
le hizo una herida mortal a la muerte. ¿Y por qué es tan mortal? Porque es que después él dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, él va a resucitar al resto de nosotros en el día final. Entonces, vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:13 para que veamos esa promesa cumplida. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, por eso es que les decía, la Biblia es el único libro que habla de resurrección. Los demás te dicen transubstanciación, se volvió un Gasparín o un fantasmita, se fue arriba, etcétera. En cambio, aquí sí nos dicen que los demás no tienen esperanza, pero los que creen en la palabra de Dios sí tenemos una esperanza superior a esta. ¿Y qué le dice el 14? Si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Ahí está. Ahora, si usted solo cree que el Mesías murió y no resucitó, entiendo. Pero no entiendo cómo algunos creen que el Mesías muere y resucita y todavía no creen que el Mesías va a traer a las personas a través de la resurrección. Sino que no, están en el cielo. Yo hablaba con un amigo que tenía ese tipo de creencias y le decía, bueno, tal. Y le hice una pregunta, entonces, ¿para qué esperamos al Mesías? Porque es que la Escritura dice que Él va a volver por segunda vez. Por palabra de Dios se nos dice que cuando Él venga, resucitará a los muertos y a los vivos los transformará. Esa es la esperanza que dice la Escritura. Y él mismo me dice, bueno, la verdad es que no sé, eso es lo único que no entiendo. Entonces yo dije, bueno, cuestiónate más bien esa creencia, porque la palabra de Dios sí nos está santificando y nos está enseñando que es a través de la resurrección que se vuelve al Padre. Entonces, vamos a ver ahora 1 Corintios 6:15. Perdón. 2 Corintios 5:17. Para hablar de la renovación de todo y ya creo que se nos fue el tiempo. Entonces, 2 Corintios 5:17. Porque decíamos que el nuevo nacimiento era el que nos hacía nueva criatura, borraba todo lo anterior y nos inscribía también en esta esperanza, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, eso es parte de la transición del reino de Dios ahora mismo, el Malhut Hashamayim, o reino de los cielos. En este momento, o fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, o ya estando en la luz estamos sirviendo a Dios para ver cómo se trasladan a otras personas y le servimos a Dios en este ejercicio. Entonces, vamos a ver ahora por qué, un último versículo, Proverbios 8 del 12 y el 36, alguien que me lo lea, por favor. Porque está la alternativa, el que aborrece al Mesías es como si amara la muerte. Proverbios 8, 12 y el 36, léeme, por favor. Yo la sabiduría habito con la cultura y hallo la ciencia de los consejos. Sigue leyendo hasta abajo. Y ya saben que la sabiduría aquí es el Mesías. O ya van a ver por qué sí, mientras lo leen, dale. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores buscan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi crédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio,
para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es espeluznante. O sea, está diciendo que el que creó los cielos y la tierra, el que nos sustenta de sabiduría y de inteligencia y que nos da tesoros más allá de cualquier metal precioso, etcétera, es la fuente de todo. Y después dice, ¿saben que el que me menosprecia a mí defrauda su alma, se hace un daño a sí mismo? Y el que me aborrece, el que aborrece al Mesías, ama la muerte. Y eso termina siendo una verdad lamentable. Ya para terminar, entonces ahí tenemos el reino de los cielos, está dentro de este mundo temporal. En ese reino de los cielos nosotros estamos siendo usados como reyes y sacerdotes para Dios. Dentro de ese marco tenemos que santificarnos y purificarnos con la palabra de Dios. Y a través de esas promesas pues tenemos la esperanza de la resurrección y de que alcanzaremos la promesa máxima de vivir plenamente con Dios y con los seres queridos que le crean. Pero cualquiera que rechace el evangelio, al Mesías, dice que ama la muerte y terminará siendo arrojado al lago de azufre y de fuego. Entonces, esto fue la parashá de hoy. Vamos a darle gracias a nuestro Padre y vamos a orar. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos das el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, que nos permites alcanzar sabiduría que no es de humanos, Señor, sino que viene a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos sigas bendiciendo, que permitas, Padre eterno, que estas palabras tuyas se arraiguen en nuestras mentes y corazones y que produzcan, Señor, los frutos de arrepentimiento y también de gloria para ti, Señor, que todos te glorifiquen y que tú te goces en bendecirnos, Padre eterno, a nosotros y a nuestros hijos, en el nombre que es sobre todo nombre, en Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén.